Bien hallados amigos, soy el doctor Páez del Valle, médico del dolor. Estos son las crónicas del coronavirus. Las muertes de pacientes con COVID-19 guardan todas un patrón de causalidad en relación a las lesiones encontradas en las autopsias hechas a cadáveres de la pandemia, tanto en Asia como en Europa y en América. El misterio está en descubrir cuál es el detonante, cuál es la causa que provoca que un paciente con una neumonía más o menos grave se complique y además derive en un fallo multiorgánico con fatal desenlace. A todo esto en UCIs modernas y bien dotadas. Un equipo de intensivistas del Hospital Reina Sofía de Murcia afirma que el fallo multiorgánico en el paciente crítico tiene su origen en el fallo gastrointestinal agudo, porque es el intestino y su sistema inmunológico el que controla toda la respuesta inmunitaria del cuerpo, y su fallo o su deficiencia provoca lo que se llama el síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, que es la antesala del fallo multiorgánico. Vamos a descubrir qué es lo que descompensa al paciente con COVID-19 en las UCIs. Estos son las crónicas del coronavirus. El paciente con COVID-19 grave, es decir, con neumonía intersticial, ya pasó en su momento la fase inicial del proceso, esa fase con clínica leve y poca repercusión general, la misma que pasó la mayoría de la población afectada por el COVID-19. Lo que complica la clínica y hace que el proceso se derive a la fase pulmonar o de neumonía es la carga viral. La carga viral es la cantidad de copias del virus que se acumula en el organismo una vez que el virus entra en la célula, la infecta y se multiplica. Esta carga viral tiene mucha relación con la mayor o menor presencia de la llave que permite la entrada del virus a la célula. Esta llave es una proteína que se llama la ECA2. Pues bien, factores genéticos que cada vez tienen más peso. Enfermedades crónicas como la obesidad, la hipertensión y la diabetes hacen que la presencia de esta proteína sea más numerosa. Por lo tanto, se tiene más predisposición a padecer complicaciones porque facilitan la multiplicación del virus. El virus, de todas maneras, su finalidad última es una célula pequeñita y recóndita que está en los alveolos, que es la parte final del sistema respiratorio, donde se produce el intercambio de los gases. El oxígeno pasa al capilar y de los capilares se pasa el CO2 a los alveolos para que se elimine con la respiración. Dos son las razones de la afinidad del virus a esta célula. La primera es la presencia importante de ECA2 en la superficie del neumocito y en segundo lugar el que esta zona recóndita, su inmunidad es bastante rudimentaria. Se basa fundamentalmente en células de la inflamación que producen citoquinas y un exudado que envuelve al virus y a los restos de las células muertas o destruidas para que sean los leucocitos lo que la eliminen. Pero este proceso rudimentario está totalmente desfasado, puesto que el virus a sus anchas ha ido infectando monocitos y afectando alveolo tras alveolo. La inflamación es tal que ha inundado a los alveolos, de tal manera que no se puede producir el intercambio de gases. Ese exudado ha trasvasado los alveolos y ha pasado al espacio intersticial, de tal manera que no permite la distensión del mismo, fibrosa y endurece todos los tejidos. Al mismo tiempo, el virus pasa a lo que es la circulación general. ¿Y el paciente? El paciente tiene una sensación subjetiva de estar muy mal. Está disneico, se asfixia, incluso hablando. La tos no le alivia. Tiene que usar los músculos respiratorios accesorios para ayudarse a la respiración. Y la radiografía y las analíticas confirman el agravamiento del cuadro. Se decide pasar e ingresarlo a la UCI con ventilación mecánica.
Por cierto, ¿habéis pulsado ya el me gusta y suscribirse? Hacerlo, por favor. Vuestras sugerencias y comentarios, hacerlos a través del correo del canal. Este es nuestro paciente en una cama de UCI. Como veis, está sedado, además intubado y conectado a un respirador para ventilación mecánica. La alimentación se hace por sonda nasogástrica y los sistemas que veis aquí alrededor del hombro es una vía central para el aporte de líquidos y de la medicación necesaria. Esta situación del paciente es un estrés y una injuria para todo y cada uno de los sistemas y órganos del cuerpo, pero sobre todo para el sistema gastrointestinal. Resumiendo, las lesiones podemos ubicarlas sobre todo a nivel del epitelio, donde se produce la isquemia de los enterocitos. Esto provoca vías de acceso a través de la membrana intestinal, tanto de bacterias como de toxinas, que producen una reacción inflamatoria mediada por las citoquinas que puede pasar a la circulación general. A nivel inmunológico, el potente e intenso sistema inmunológico intestinal se ve mermado tanto por la hipoperfusión, es decir, la baja cantidad de sangre que le aporta la situación del paciente, y sobre todo los edemas que se produce por la falta de movimiento. Pues bien, se disminuye la masa linfoidea, se disminuyen los linfocitos y la IgA, y sobre todo patógenos muy virulentos pueden atravesar la membrana intestinal, lo que es la pared intestinal, y pasar a la circulación general. Y a nivel de la microbiota se produce lo que es la desaparición de cepas protectoras. Y al contrario, lo que se produce es el sobrecrecimiento de cepas muy patógenas, que todavía atacan más a la barrera, a la membrana intestinal, produciendo más inflamación y perpetuando el deterioro. Estas lesiones constituyen el fallo gastrointestinal agudo, un proceso que surge las primeras horas, los primeros días de ingreso del paciente en la UCI, y que la primera manifestación es la intolerancia a la nutrición enteral, que se manifiesta fundamentalmente por distensión abdominal, por diarreas y por hemorragias digestivas. Aquí está el quid de la cuestión. Esta intolerancia no es de ahora, se ha visto desde siempre, pero siempre se ha considerado como una complicación normal. Estos intensivistas de Murcia insisten en que es un signo, sin ningún tipo de lugar de dudas, de que van a venir complicaciones y de la posibilidad de fallo multiorgánico. Para poder prevenir un proceso tan grave, lo ideal es su diagnóstico lo más precozmente posible, para poder actuar de forma profiláctica. Muchas son las alternativas que comentan estos intensivistas, pero para no hacerlo muy largo, las más importantes son el lavado intestinal, que consiste en que, como la barrera intestinal está destrozada, el lavado intestinal lo que hace es arrastrar bacterias y tóxicos. En segundo lugar, el trasplante fecal de una persona sana al paciente crítico, que según comentan estos intensivistas está dando muy buenos resultados. Y por último, los probióticos. Son microorganismos no patógenos, fundamentalmente de la cepa de Lactobacillus y de Bifidobacterium. Son bacterias que lo que hacen es estimular el crecimiento de la microbiota, minimizan las lesiones del epitelio y sobre todo elevan los niveles de la IgA absolutamente necesaria para lo que son nuestras defensas. Estas técnicas están ahora mismo en la fase de experimentación, viendo fundamentalmente sus beneficios y eliminando en la medida de lo posible sus inconvenientes. Ojalá en corto plazo la tengamos a nuestra disposición para el bien de todos. Nos vemos pronto.